Hola, ¿qué tal? Qué alegría encontrarnos nuevamente para hablar de salud en Su Médico en Casa. El consultorio de Teleantioquia todos los días, de lunes a viernes en este horario, en vivo y en directo a las 6:05 de la tarde, para que conversemos de todos esos temas, patologías y enfermedades que están muy presentes en la población. Otras no son tan comunes, pero también aprendemos a prevenirlas. Este es un espacio de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Por eso los invito para que participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas. Tenemos una línea local para Medellín y el área metropolitana, 232-4604. Y también tenemos una línea de larga distancia para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. 018.000 51 50 15. Hoy vamos a hablar de diabetes. La diabetes, como ustedes bien lo saben, si tienen algún familiar con esta enfermedad o si ustedes la padecen, es quizás una de las enfermedades que más complicaciones tiene. La diabetes, vamos a aprender a diagnosticarla a tiempo, o sea, a identificar esos síntomas que nos lleven a un diagnóstico a tiempo para evitar tantas complicaciones que puede tener esta enfermedad. Pero para ponernos un poquito en contexto, veamos lo siguiente. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consumimos. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre. Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Pues ya vieron ustedes la cantidad de complicaciones que tiene esta enfermedad y no solamente están las líneas telefónicas para que interactuemos, también lo pueden hacer en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como canal Teleantioquia. Otro dato adicional, es una enfermedad que tiene mucha incidencia en la población mundial, pues se estima que más de 420 millones de personas en todo el mundo tienen esta enfermedad y se calcula además que más o menos en unos 20 años se puede duplicar esta cifra, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Se puede tratar la diabetes y evitar o retrasar sus consecuencias con dieta, actividad física, medicación y exámenes periódicos para detectar y tratar, por supuesto, sus complicaciones. Ahora, una pregunta que queda acá pendiente para que la resolvamos más adelante con nuestro invitado. ¿Se puede prevenir la diabetes? Los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa. Gracias por estar nuevamente con nosotros en directo. Las líneas telefónicas ya las van a ver en pantalla para que participen con sus inquietudes acerca del tema del día, la diabetes, cómo diagnosticarla a tiempo y evitar complicaciones. También los invito para que nos sigan escribiendo sus mensajes a nuestro correo electrónico y nos sugieran temas que quieran que tratemos aquí en el programa. Su Médico en Casa, @teleantioquia.com.co. Está con nosotros el doctor Alejandro Román González. Él es médico internista, endocrinólogo de San Vicente Fundación. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es una enfermedad muy común por lo que vemos y las estadísticas, según la Organización Mundial de la Salud, cada vez van en aumento. En nuestro medio, ¿qué tal? Pues la problemática es muy común y como tú lo dices, estamos viviendo una epidemia y estimamos que vamos a tener más casos de pacientes diabéticos si no prevenimos obesidad y si no prevenimos esta enfermedad. En Medellín es común, hay muchos estudios, inclusive en mayores de 65 años se estima que 1 de cada 10 tiene diabetes. La población para Colombia es del 9%, es decir que es una enfermedad
absolutamente común y la consideramos una epidemia de proporciones catastróficas. Así es, y no es para alarmarnos, pero realmente espacios como este precisamente son para eso, para ayudar a prevenir algunas enfermedades o por lo menos para diagnosticarlas a tiempo y para hablar también de promoción de la salud. Doctor Alejandro, ¿se puede hablar de prediabetes? He escuchado esa palabra, no sé si es cierto, ¿existe o no existe la prediabetes? Sí existe. Nosotros consideramos que la prediabetes es el estado inicial antes de pasar a diabetes y básicamente la diagnosticamos mediante pruebas de laboratorio. Nosotros podemos hablar de que una persona tiene prediabetes cuando tiene una glucosa entre 100 y 126, que no cumple criterios para diabetes, o cuando hago una prueba de tolerancia oral a la glucosa o la famosa carga de glucosa de 140 a 200, o un examen que se llama hemoglobina glicada o glicosilada entre 5.7 y 6.4. Es un punto de corte de laboratorio y en ese momento lo que hacemos es establecer medidas terapéuticas para decirle al paciente que está en riesgo de tener diabetes y está en riesgo de tener las complicaciones. Entonces yo creo que esto se debe pensar es como si ustedes les dieran la oportunidad de prevenir una enfermedad o decirle, vea, usted a futuro va a tener un infarto, usted a futuro va a tener un cáncer o va a tener una enfermedad, y nosotros le estamos dando la oportunidad como médicos de decirle, vea, esta enfermedad es prevenible si usted se pone las pilas y hace cambios en su vida. Y cuando hablamos de una enfermedad como la diabetes, doctor Alejandro, existen muchos mitos y verdades. Cuando hablamos de causas, por ejemplo, de las causas de esta enfermedad o factores de riesgo, que en sí consumir muchos dulces, la obesidad, sabemos que es un factor de riesgo muy alto, es un factor desencadenante de esta enfermedad. También existe un componente hereditario, doctor. Sí, es claro que el principal factor de riesgo es obesidad y para nosotros los latinos tenemos más riesgo de tener diabetes, entonces nosotros nos deberíamos cuidar mucho más en nuestro peso. Hay un componente familiar, es decir, si en mi casa mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis hermanos han sufrido de diabetes, tengo mucho más riesgo, por ende tengo que cuidar mucho más mi peso. En ese sentido, es esencial que todos sepamos cuál es el peso ideal y nosotros deberíamos conocer nuestra talla. Si yo mido 1,70, mi peso ideal es quitarle 1 metro a esa talla, es decir, el peso ideal es de 70 kilos hacia abajo y no tener grasita acumulada en el abdomen es esencial para prevenirla. Y algo muy importante, llevar un estilo de vida muy saludable. La buena alimentación, la sana alimentación y buen ejercicio sabemos que ayudan a prevenir también muchas enfermedades o por lo menos a controlarlas y tener calidad de vida. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de diabetes, cómo diagnosticar esta enfermedad a tiempo y cuál es el tratamiento. Hay cifras muy preocupantes que les daba al comienzo del programa. Según la Organización Mundial de la Salud, se prevé que para el año dentro de 20 años más o menos, o para el año 2020, doctor, podría duplicarse la cifra de más de 420 millones de personas que tienen diabetes en el mundo. Está con nosotros Samuel, en el barrio Guayabal. Bienvenido y lo escuchamos. Y buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar en Su Médico en Casa. A saludarlos y a felicitarlos por el programa, que es un programa muy maravilloso y sobre todo demasiado instructivo para la gente que le ponga buena atención. Gracias, Samuel, es de ustedes. Yo quisiera preguntarle al doctor en este momento si una persona, por ejemplo, cuando es prediabético, debe empezar a hacer la dieta normal, pues las dietas de las comidas, de las alimentaciones, y se puede hacer exámenes particularmente, o hay que esperar a que el médico se los ordene a uno en la EPS, que por lo regular se los mandan a uno por acá cada 6 meses. Cuando es prediabético, nos decía. Sí. Muy bien, Samuel, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa y lo invito para que esté muy atento a la respuesta del doctor Alejandro. Infortunadamente, nuestro sistema de salud en Colombia no es preventivo, doctor. En el caso de Samuel, ¿qué le recomienda? Entonces las recomendaciones son independientes, inclusive si tiene o no tiene prediabetes. Entonces las recomendaciones que nosotros siempre hacemos es cuidar la dieta. Nosotros hablamos de que hay carbohidratos como más dañinos
o más malos o azúcares más malos. Entre esos tenemos los dulces, las gaseosas, la aguapanela, que es un alimento muy nutritivo, pero que si uno está gordito lo va a engordar más. La repostería, los pasteles, pastelitos. Entonces debe cuidarse uno mucho. Nosotros tendemos a comer más de la cuenta, distinto a como eran nuestros abuelos, que a las 7 de la mañana ya habían hecho 3 o 4 horas de ejercicio. Nosotros somos una población más sedentaria, entonces hay que comer poco y quitamos en términos generales gaseosas, aguapanela y estas calorías vacías como los dulces y los productos de repostería. Eso es esencial para todo el mundo. Y para cuidar el corazón hay que hacer mínimo 30 minutos de ejercicio todos los días, pero si uno quiere bajar de peso debe hacer más de 300 minutos a la semana, es decir, hacer ejercicio los días que almuercen, o sea, todos los días. Y vivir pendiente de su peso. Con respecto a los exámenes, siempre he defendido la conversación con su médico. Entonces hablen siempre con su médico y pregúntenle si su riesgo es elevado de prediabetes para que le haga sus exámenes, para que de pronto no gasten el dinero de manera innecesaria que se pueden gastar en otras cosas. Así es, este espacio es muy importante para que ustedes resuelvan todas las dudas que tengan respecto a las diferentes patologías que a diario hablamos aquí en Su Médico en Casa. Y hoy precisamente estamos hablando de la diabetes, una enfermedad que hay que prestarle especial atención. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? Hablamos también de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Sí. Entonces, diabetes tipo 1, como mencionaron ahora al principio del programa, se presentan personas jóvenes y es usualmente por una deficiencia de insulina. No producen insulina y los vamos a tratar siempre con insulina. La diabetes tipo 2 se produce más por la obesidad, se va haciendo una resistencia a la insulina y con el tiempo el páncreas puede dejar de funcionar y necesitamos poner insulina. Adicionalmente, los síntomas clásicos de esta enfermedad son lo que nosotros hablamos de poliuria, es decir, un exceso en la orinadera, polifagia como un hambre desesperada por comer, pérdida de peso y mucha sed. Son los síntomas principales. ¿Mareo, sin embargo, doctor? Mareo puede ser otro de los síntomas, hay muchos, pero es como el énfasis que nosotros hacemos. Sin embargo, hoy en día, como estamos haciendo la medicina actual, estamos intentando diagnosticar las enfermedades antes de que se manifiesten. Entonces, toda persona mayor de 20 o 25 años de edad que tenga obesidad o sobrepeso en nuestro medio, en Colombia, que tenemos predisposición a diabetes y obesidad, debería hacerse anualmente un chequeo de glucosa para poder saber si tiene diabetes o no. Porque al principio de la enfermedad no hay síntomas. Los síntomas empiezan cuando la glucosa está por encima de 200, 220 miligramos. Antes, ustedes van a estar tranquilos en la casa. En este momento que están viendo el programa, pueden tener diabetes y no lo saben. ¿Por qué? Porque no se han hecho una medición de glucosa en la sangre para poder hacer el diagnóstico. Y antes de ir a una breve pausa, saludamos a Edwin, que nos acompaña aquí en Medellín, en Junín. Bienvenido y lo escuchamos. Ya Su Médico está en casa. Para hacerle una pregunta al doctor. Adelante. Cuando una persona está en semejante calor o algo en Medellín, en Bogotá, en Santiago de Cali, donde sea, ¿esto implica que una persona así sudándole de un momento a otro así como una ansiedad por comer o algo y que empiece a ver así como un poco borroso y a cansarse, o eso es otro síntoma? Muy buena pregunta, Edwin. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, doctor Romano. Pues hay veces cuando tenemos mucho calor, lo normal es sudar y tener otros síntomas, pero si en el caso tuyo o de la persona por la que estás preguntando, estos síntomas son repetitivos, tenés obesidad o aumento en el peso o en el abdomen y tienes historia familiar de diabetes, lo mejor es correlacionar esos síntomas con una medición de laboratorio que sería una glucosa. Si tu glucosa es normal, doctor, puede dar visión borrosa también. Si la glucosa tuya es normal, pues le echaríamos la culpa a otra cosa o al exceso de calor, pero si está alterada, yo creo que es mejor ser precavido y hacer una medición de glucosa. Una enfermedad que definitivamente hay que diagnosticar a tiempo, la diabetes. Ya hablamos de las causas, de esos factores de riesgo y del diagnóstico, cómo se diagnostica esta enfermedad. Es quizás la enfermedad que más complicaciones tiene y que está asociada también a otras patologías. ¿Cuáles son esas complicaciones? ¿Y cómo es el tratamiento? La respuesta las tendremos después de la siguiente pausa. Muy breve, en un minutico regresamos con ustedes.
Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de la diabetes, cómo diagnosticarla a tiempo, los síntomas, las complicaciones y cómo es el tratamiento, por supuesto. Y sobre este tema, tomemos nota de los siguientes datos muy importantes. El control de la diabetes se mide con el examen HbA1c, también conocido como hemoglobina glicada o glicosilada. Muchos pacientes pueden tener diabetes sin tener síntomas, lo decía ahorita el doctor Alejandro. Los síntomas de la diabetes incluyen aumento en la frecuencia y cantidad de la orina, necesidad constante de hidratarse, aumento en el apetito, pérdida de peso, fatiga, heridas que se demoran en cicatrizar, infecciones. Los tipos principales de diabetes son tipo 1, usualmente en jóvenes delgados por falla en producir insulina, y la diabetes tipo 2 asociada a obesidad. Si se cuida la diabetes, se previenen complicaciones, por eso el principal tratamiento es cuidarse. La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal normal y evitar el consumo de bebidas gaseosas, azúcar y harinas previenen la diabetes tipo 2 o retrasan su aparición. Con la ayuda de un equipo médico, las personas con diabetes pueden llevar una vida normal y saludable, combinada con una alimentación adecuada, ejercicio y medicinas en caso de ser necesario, junto con el control adecuado de los niveles de glucosa en la sangre. Doctor, antes de ir a la pausa dejábamos unas inquietudes. Las complicaciones de esta enfermedad es quizás la enfermedad que más complicaciones puede tener. Claro, si no la cuidamos, si no la controlamos o no se diagnostica a tiempo, la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1 desafortunadamente puede tener varias complicaciones. Entre ellas, una de las más comunes es el compromiso ocular o retinopatía, es decir, se compromete parte de la visión y es una de las causas principales de ceguera en el mundo. Todos los diabéticos tipo 2 deben ir por lo menos una vez al año a oftalmología para que revisemos el ojo por dentro para poder revisar la retina. De las principales complicaciones que tenemos en la diabetes son los problemas cardiovasculares, infartos, falla cardíaca, angina de pecho, cateterismos, etcétera, etcétera, todo desde el punto de vista cardíaco. Y otra complicación importante es el compromiso renal, tanto que hoy en día la diabetes tipo 2 es la principal causa de diálisis en nuestro medio. Y otra complicación clásica de la diabetes es compromiso nervioso, porque se afectan los nervios pequeños de la punta de los dedos y de los pies, entonces los pacientes dejan de sentir y pueden llevar a amputaciones, heridas. Por eso siempre se deben revisar los zapatos, tener zapatos cómodos, revisar los pies, tocar que el agua no esté muy caliente y estar muy pendientes. Hay una historia que yo tengo una paciente que se puso el zapato y dentro del zapato había una tapa de gaseosa y nunca sintió la tapa de gaseosa y se pudo hacer una úlcera. Porque pierden la sensibilidad. Sí. Y adicional, aparte de esas 4 complicaciones que son las más importantes, la diabetes puede afectar prácticamente cualquier órgano. Entonces puede haber gastroparesia, diarrea por diabetes, disautonomías. Hay muchas enfermedades asociadas a la diabetes que pueden ser prevenibles. Vamos a saludar a Blanca, que a esta hora nos acompaña en el barrio Manrique. Bienvenida y la escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, señora, adelante con su pregunta. La pregunta mía es pues, que yo me hice el examen y apenas me lo entregaron la semana pasada, ¿cierto? Porque me lo mandó el ortopedista. Sí. Entonces lo tengo acá a la mano para leérselo al médico. ¿Pero examen de qué? De glicemia, porque él me pidió examen pues si yo de pronto tendría diabetes. Muy bien. Porque estoy sufriendo de la columna. ¿Y qué le salió particularmente para que agilicemos un poquito, pues el doña examen Blanca? Está cortico, yo se lo leo rapidito, vean. Glicemia basal, técnica química, equipo Architect 8 y 3 ceros. Luego sigue 77, me imagino que son miligramos de L70, como guión 105. No me salió más nada. Y pues, muchas gracias por ese programa tan maravilloso. Es de usted, doña Blanca, gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. Dice que está bien el examen. El examen, doctor, es normal, hasta 100 lo consideramos normal. Hay algunos que creemos que de pronto entre 90 y 100 de pronto puede haber alguna alteración, pero por debajo de 100 es un examen normal. Doctor, finalmente, rápidamente, ¿el tratamiento? El tratamiento es esencial
los cambios en el estilo de vida, hacer ejercicio, siempre le ponemos al paciente que deje de tomar aguapanela. Muchos me dicen, no, es que yo tomo aguapanela simplecita, no conozco la primera aguapanela simplecita. Entonces esa es una de las metas porque es muy, muy dulce. Comer poco, comer más cantidad de comidas y medicamentos. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.